Hola, muy buenas socios del Plural 21, muy buenas simpatizantes del Plural 21 y muy buenas a cualquiera que esté viendo este vídeo y no tiene ni idea de qué es Plural 21. Muy buenas a todos, Jau se os saluda. Saludamos a los 4 gatitos que tenemos ahí porque hoy ha sido conferencia, entrevista, charla sobre venida, azares del destino, y aquí estamos sentados con Laureano Domínguez. Muy buenas, Laureano. Hola. Aquí dentro de Plural, Laureano es el autor, entre otros, de este libro. Cuando andas un poquito por Plural más de 2 semanas, el nombrecito de Laureano te suena. Y es el crack del agua del mar, del agua de mar aquí dentro en Plural. Internamente, entre él y Teresa Hilari, ¿para qué vas a buscar a otro? Le hemos dicho que venga para hablarnos de la cumbre argentina del agua de mar, que se hará del 23 al 26 23 al 26 de noviembre. En Argentina, O'Higgins. O'Higgins, provincia de Buenos Aires, en Argentina. Bien, pues empecemos. Bueno, estamos hablando... ¿De qué vais a hablar ahí? Pues en la cumbre el tema central son los sistemas de impulsión de agua de mar. Este término lo introdujimos en el 2003 en una cumbre de agua mexicana y se le llamó mareductos. O sea, viaductos que llevan agua de mar a las ciudades, a centros de acopio, donde se podría inclusive empezar a propulsar a las casas a través de redes de distribución domiciliaria. Es, dijéramos, la última expresión. Cuando en Plural 21, en el año 2000, empecé a hablar del agua de mar, que lógicamente agradezco al maestro Luis Botinas porque fue alguien que se convirtió en un puntal fundamental para desde acá irradiar el agua de mar a todos los continentes, sobre todo a través de Málaga. Recuerdo la entrada a África con CAFRAT, que es algo que en este momento está operando en sitios neurálgicos a través de la agricultura con agua de mar. Por eso, en el resto del mundo, pues empezamos a hablar de dispensario marinos. Era la palabra que traíamos de moda de París. René Quintón, los dispensarios marinos, niños salvados con agua de mar, los niños nacidos débiles, la intervención en niños desde el vientre de la mamá, el famoso tratamiento prenatal, que siempre me impresionó porque para mí, y lo decía también mi padre que inició todo esto en 1957 en Colombia, lo decía en una forma que siempre me impresionó. Ahí tendría que haberse partido la historia de la medicina en dos. Un niño viene con una desnutrición heredada, de la cual no es culpable, es la máxima expresión de la desnutrición, lo sabemos hoy en día, pero René Quintón intuyó que faltaba lo que él llama un elemento raro en una cadena alimentaria y que se transmitía de generación en generación. Desemboca en una tara física heredada, reúne un grupo de personas, 92 mujeres de toda Francia, que tenían esa característica en común, y era que el bebé o moría en el vientre de la mamá o no pasaba del año de vida. Entonces empieza todo un trabajo para intervenir a estas mamás con agua de mar, lógicamente a través de una aplicación parenteral en la zona ventral de la mamá. Wow. Pero lo raro es que todos los niños, que posteriormente se llamaron los famosos bebés Quintón, nacieron bien, se desarrollaron bien, talla y peso equilibrado, y empieza para mí la verdadera historia de lo que tendría que ser la ausencia del egoísmo humano, sobre todo a través de la tecnocracia, la ciencia y las terapias en general. Tal vez es algo no muy elegante decirlo en este lugar, pero cuando Luis Botinas descubrió eso a través de una primera entrevista que se grabó en Plural 21 en la calle Cartagena, en esa época, él se quedó simplemente tan asombrado que empezó a hacer una difusión que, repito, lastimosamente desembocó en un modelo no ideal de dispensario marino. ¿Por qué no ideal? Porque había mucha claridad en el libro que yo traía traducido de París, El secreto de nuestro origen, revelado por René Quintón, que los dispensarios marinos de Quintón en París, Montpellier, Lyon, Londres, El Cairo, eran totalmente gratuitos. Que el agua de mar sí era el único elemento terapéutico para recuperar inclusive los niños que no se habían tratado en el vientre de la mamá, sino que ya habían nacido con una enfermedad que allí en Europa la llamaban niños nacidos débiles.
¿Qué era el Y raquitismo? era una serie de enfermedades que después Jarricot, en el Instituto de Puericultura René Quintón de León, intervino también con inyecciones de agua de mar y produjo el libro más granado de clínica aplicada del método marino, que se llama concretamente El Dispensario Marino, un organismo nuevo de puericultura. Cuando Jarricot lleva el resultado de, repito, lo más granado que hemos hecho en clínica aplicada con el agua de mar, lo lleva a una primera reunión internacional de la Cruz Roja en París, es vetado. Es vetado, no le dejan exponer los resultados de 10 años de trabajo de aplicación clínica en puericultura. Entonces se queda asombrado y empieza el libro, ustedes lo tienen aquí traducido, empieza el libro haciendo una queja, muy elegante por cierto, muy poética, de por qué no había tenido acogida el método marino en lo que tendría que ser el futuro de la medicina social, preventiva y curativa. Pasó, mi padre revisa las historias, me manda a París a ver qué había pasado, a compulsar material, y encuentro que sí, que había habido un error histórico. La culpa, muchos se la atribuyen que a la farmacopea, que al nacimiento de la quimioterapia de Pasteur, que los parangonaron a los dos, a Quintón y a Pasteur, pero que ganó el uno, que perdió el otro. No, yo pienso que son cosas de la vida, tenemos que aprender. El mismo Quintón premonitó que pasarían 50 años de olvido sobre todo su trabajo, y así fue. Cuando nosotros recuperamos esta idea, la primera, y valga la redundancia decir, premisa que puso mi padre fue gratuidad absoluta en el agua de mar. Y absoluta quiere decir absoluta, que no tintinee nada parecido al dinero sobre el agua de mar. Pero tenía un argumento de mucho peso. Él decía que si había algún valor agregado al agua de mar, por supuesto, tarde que temprano sería intervenida por la farmacopea. Es normal. Y así pasó. Cuando el agua de mar, muerto René Quintón, empieza a hacer su caminar por el mundo, después de que el Vademecum francés la reseña como el único elemento terapéutico de la historia de la medicina moderna que había resultado o mostrado en los dispensarios marinos de París ser útil para todas las patologías y que no había presentado ninguna contraindicación. Es un documento oficial, ahí está. Lo pueden ver históricamente, lo han compulsado muchas veces, lo han publicado en francés. Pues después de que esto quedó claro, empezó la historia de los dispensarios marinos. Se empezaron a expandir. Entra el periodo de olvido, como digo, que había premonitado René Quintón, pero vienen estos grandes visionarios de la medicina social en Latinoamérica, liderados por mi padre, y dicen simplemente, aquí hubo un error, y es el momento de corregirlo. El error está en que dejamos, después de poner valores agregados al agua de mar, que le interviniese la farmacopea. La máxima expresión de la intervención de la farmacopea sobre el agua de mar, sobre todo aquí en Europa, es la someten a un proceso de microfiltración en frío, que es una membrana de filtración de menos de cuarto de micra, donde se enreda el fitoplancton y el zooplancton, y donde desaparece la principal característica que atribuyó René Quintón al agua de mar, que es la de ser medio orgánico. De ahí en adelante hemos hecho estudios, los que ustedes no se imaginan, pero que todos, afortunadamente, terminan confluyendo en que tenía razón René Quintón. No hay que tocarla. No hay que tocarla. Lo máximo que podríamos hacer, como nos explicaba esta mañana en una entrevista que le hice a Patricio Bultó, el responsable biólogo marino, responsable del acuarium de esta ciudad de Barcelona, que ha sido mi asesor por muchos años, él nos decía: Laureano, cabe un pozo, baje sobre el nivel del mar, 6 metros. El nivel del mar por vasos comunicantes se establece y ya tiene agua de mar, libre de precipitados, totalmente natural, como está en el mar, y que en más de 30 años, aquí en el Acuarium de Barcelona, esta mañana le hice la entrevista, pero yo ya lo sabía y él ya me lo había explicado hace más de 20 años, pero 30 años y el mantenimiento de los equipos ha sido mínimo, y esa agua de mar la hemos usado cotidianamente aquí. Estamos hablando de
un número respetable de metros cúbicos por día, ¿eh? Sí, 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 sí. Bombeados desde la Barceloneta Hasta el el Aquarium. Aquarium de Barcelona. Yo cuando lo supe, pues me fui por el mundo enseñando a hacer esos pozos, 6 metros de profundidad, 6 metros de diámetro, que se filtre a través de la arena, la granometría ya respeta la naturalidad, lo que tiene que pasar, y a partir de ahí bombear a hacer, como se está haciendo ahorita, por ejemplo, y ahí sí es el tema central de la Cumbre Mundial de Agua de Mar en Argentina el próximo 24, 25 y 26 de noviembre, bombear de esos lugares para hacer nuevos ecosistemas, agricultura rural marina, agricultura urbana marina, entrar el agua de mar a las casas, proponer a países con emergencia hídrica que se ahorren por lo menos el agua dulce de la ducha y de la tirada del inodoro. Hasta ahí llegamos. Resulta que fue una propuesta que después del último Foro Social Mundial en México, en mayo del año pasado, encontró eco. Los hidrólogos dijeron, este loco tiene razón. Aquí hay colonias en México donde a veces llega el agua una vez cada 15 días. Colonias en Ciudad de México. Y no hablemos de países que sí tienen emergencia hídrica grave. Países al borde de guerras civiles, de países entre países. Está declarada la emergencia por falta de agua. Y otra cosa, está declarada la emergencia por contaminación de niveles freáticos. Las aguas subterráneas contaminadas por agricultura intensiva y, lógicamente, todo lo que sabemos que se aplica a esa agricultura de tóxicos. Cuando nosotros dijimos, bueno, bombeen agua de mar y por donde pase el agua de mar, las cañerías, los kilómetros que tiene que recorrer el agua de mar para llegar a ciudades del interior, empiecen a desinfectar suelos. Y después empiecen a enriquecer suelos otra vez. Que no, que todo agrónomo que se respete le tiene el pavor a los cristales de sal en la superficie de cualquier terreno, llámese de sustrato arenoso, de tierra, arcilloso, y encontramos la solución, gracias a Dios, porque todo hay que decirlo, no sé si sean creyentes o no quienes me estén oyendo o viendo, pero gracias a Dios que hizo el mar, encontramos la solución. Se llama los colchones halófilos. Las halófilas que el mar en la transición de la evolución nos deja en todas las playas del mundo y que hacen la transición de macroalgas a elementos para sobrevivir en tierra dulce, como todo lo vivo cuando salió del mar, que se llaman Sesubium portulacastrum, Batis maritima, más de 470 variedades de salicornias censadas por la Fundación Que es el Rockefeller. mosquito este que hay en las piedras junto a al mar, ¿no? Que No, aquí la llaman verdolaga de playa, me parece. La Sesubium portulacastrum, que es la rastrera. En Colombia hay un dicho que dice, se riega más que verdolaga en playa, porque crece muy rápidamente, es perenne y cada 3 meses muda, como cuando las serpientes mudan piel, ellos mudan totalmente de follaje. Y ese follaje resultó ser, por una observación hecha de niños jugando en África, en Point Sarén, resultó ser el humus que en el planeta garantizó la permanencia de los bosques en todo el planeta, que sabemos que los bosques son el pulmón del planeta y que los estamos acabando también. Pero a partir de ese humus halófilo se protege de la radiación solar, la humedad del agua de mar siempre permanece líquida, crea con el humus una simbiosis perfecta para desarrollar agricultura convencional y hace nuevos bosques. Acabo de venir de la UNESCO en París, donde sembramos esta idea también cuando llegué a Europa hace más de 20 años, y ya tienen alrededor de toda la manzana que es la UNESCO en París una exposición de sitios en el planeta donde aprendieron la lección y están haciendo bosques marinos, o lo que yo llamé en su momento humedales artificiales marinos. Empiezan con los manglares, incorporan estas halófilas, las rastreras o las erguidas, y se crean nuevos ecosistemas. Acabo de visitar un modelo perfecto en Mazatlán, México. Entraron el agua de mar 24 kilómetros a través de canales excavados con retroexcavadora, forestaron con manglares, incluido el mangle blanco que es alimentario, y después con las halófilas, la Sesubium portulacastrum, la Salicornia vigelovi, la Batis maritima, y resulta que encontraron
que se creó todo un ecosistema donde no existía. Ya sabemos que es un ecosistema. Las aves vuelven, el clima se regula, lo que hace el mar en todo el planeta, pero en microclimas. Se puede hacer inclusive al corazón de las ciudades, como lo acaba de demostrar Mazatlán en México. Pero espera, déjame que... Claro, a mí hay varias preguntas que... Primera, una chorrada. Porque a mí me pasó la primera vez que me encontré a alguien, que fue Antonio Tagliati, que me vino y me dice, oye, estás muy chungo, te veo muy mal, te iría bien beber agua de mar. Y yo digo, ¿qué? Yo nunca había oído que nadie me recomendara beber agua de mar. Me dice, sí, yo estaba en un proceso muy hecho polvo y me dice, mira, yo de ti 2 vasos de agua de mar me los bebía al día, uno por la mañana y uno por la noche. Y yo dije, tío, qué asco. Digo, ¿pero de dónde saco agua de mar? Y dice, joder, te bajas a la playa y te llenas una garrafa, un bidón. Digo, tío, qué asco. Y él me dice, asco. Pues no comes peces. Sí, pues los peces viven en eso que te da tanto asco beber. ¿Vale? Luego cuando apareció que ya podías ir a las tiendas y comprar botellas de agua de mar, ahora que, al menos en Barcelona es relativamente sencillo encontrar agua de mar en las tiendas. Te dicen está microfiltrada. Y hay gente que te dice, hombre, claro, si está microfiltrada quitas las porquerías del agua. Y tú hace un momento has dicho, nah, que microfiltrar ni nada. ¿Cómo le dices a alguien que se encuentra mal que beba agua de mar? Porque la reacción que yo tuve de, qué asco, tío. Pero la bebiste. Sí, sí, y lo que te he dicho antes cuando estás nos hemos aquí visto sentado es, hostia, conmigo. y yo reconozco, yo no sé qué más cualidades le pueden atribuir al agua de mar. No entro ahí. Pero que yo noté un efecto vigorizante en 48 horas, que yo he tomado complejos vitamínicos y he tomado de todo y me bebía un vaso de agua de mar cloc, 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 por la mañana y otro por la noche. Eso sí, el váter cerca porque a los 10 minutos... Y yo noté que aquello era vigorizante. Hostia, esto del agua de mar, vaya chuta de energía te da. O sea que yo ahora bebo agua de mar sin ningún problema, pero entiendo que alguien que nos pueda ver, esto de coger agua de la playa y metérsela para adentro le debe parecer... Mira, le debe chocar. acabas de decir algo que lo hablábamos aquí afuera de Plural 21 hace un momento contigo. Hablábamos de Marcus White y de alguien que vino aquí estos días, que ayuna 4 días por semana. Lo que tú dices, tener el water cerca, se traduce, en el caso del agua de mar, en obligar al organismo a una autofagia, pero casi que inmediata. ¿Por qué? Porque el agua de mar es incompatible, como lo es ahí en ese océano inmenso que ves cuando sales al mar. Es incompatible con alguna bacteria que pueda inmediata, mediano o a largo plazo atacar a un mamífero superior. Esto fue una de las cosas en las que estamos de acuerdo con todos los grandes investigadores, microbiólogos, bacteriólogos, los estudios que hemos hecho de ausencia de citotoxicidad y genotoxicidad en residuos secos de agua de mar, que los hemos hecho por cientos en muchos países, porque lo primero que nos preguntan los responsables de los pueblos es, pero ¿cómo le voy a aconsejar yo algo a mi gente públicamente a través de una entrevista que no ha aprobado, por decir algo, la OMS, que es muy concentrada en sales? Sí, que hay petroleros y que eso, hay barcos. bueno, la y parte que de no la fastidies. polución ni te cuento. Pero mira, el mero hecho de que esa relación que hay, ese mero hecho que lo saben todos los pobladores del planeta cuando a veces tragan hasta accidentalmente agua de mar los bañistas de todo el planeta, que se van al water, que los afloja, como decimos en Colombia. Sí, te abre las compuertas. No es que te está produciendo, lógicamente ya sabemos que no es una diarrea infecciosa, pero la última relación que hacemos es esta. Lo más granado que hay, inclusive nacido aquí en Barcelona, los estudios sobre la macrobiota, los trasplantes de macrobiota, es lo más granado que hay en medicina moderna en este momento. El agua de mar, lo primero que hace es mandar fuera lo que es incompatible desde el punto de vista microbiológico y bacteriológico con tu flora intestinal. Por ende, segundo paso lógico de la biología, y sabemos que la biología no se equivoca, segundo paso lógico de la biología, te regula la macrobiota. Es como si hicieras un trasplante diario de macrobiota.
Yo, por ejemplo, tengo una práctica hace 17 años, 1 litro de agua de mar en ayunas, tú eras un vaso, bueno, yo me acostumbré al litro porque de todas maneras... Sí, no, y luego lo que me di cuenta es que al algo paso de normal. los días ya no me hacía aquel efecto. Bueno, entonces, cuando una de estas personas, por decir algo Marcus White, que lo conocí en Argentina, que vivió en mi ciudad y tal, el hombre llega a la conclusión de que después de que haya un proceso de desintoxicación, comer es una adicción. Comer es un rememoris, una remembranza del cariño materno, bueno, todo lo que él narra en su libro. Y tiene razón. Lo que pasa es que los paganos, los que somos indisciplinados, los que comemos, los que hacemos tanta cosa, pues necesitamos algo que nos empuje a la disciplina. Porque viste que los ascetas son muy pocos en el planeta. Los que se alimentan de sol, de prana, son muy pocos. Todos podemos hacer eso. Pero llegar a esa disciplina, el que nos da la mano inmediatamente es el agua de mar. Y se puede parangonar muy bien con aquello de que cada día viene con su afán. Por eso el principal alimento del día debería ser el agua de mar. Entonces, ¿qué descubrió René Quinton en París? Listo. A estos niños, mientras más pequeños están, más fácil los puedo intervenir con agua de mar, con el elemento base de la vida, con lo único que dijo el vademecum francés, que sí era total y exactamente adaptado a las necesidades de la célula viva, que fueron los 10 años de trabajo de la en el laboratorio de fisiología patológica del Colegio de Francia, y después las intervenciones que hizo en los hospitales de París. Bueno, pero eso lo hemos hecho por miles de casos en todo el mundo. ¿Qué pasó? No sirvió la pedagogía. Hoy en día hay más vendedores que consumidores de agua de mar en el planeta. La estupidez más grande que yo entiendo la condición humana, pero que hubiéramos llegado a esa estupidez, no, porque después del tratamiento prenatal, repito, no tendría que haber seguido el mismo rumbo las teorías antiguas y modernas sobre desnutrición. Nosotros le damos 3 vasos de agua de mar al día, que es nuestra campaña principal en todo el mundo, desde antes de llegar aquí a Europa yo, pero después lo he difundido por muchos países. 3 vasos de agua de mar al día a un niño, jugando en la preparación de lo poco que le den de comer. Generalmente le enseñamos a que jugando se la tomen como hiciste tú cuando empezaste. Garantizan que ese niño, a partir de la desintoxicación, que es lo primero que experimentó Marcus Robert con sus ayunos, Marcus White con sus ayunos, él dice, cuando ya estaba desintoxicado, el organismo es muy poco lo que necesita para vivir. Y es verdad. Ahora, la lucidez, la paz mental, no digo espiritual, pero sí, todo esto viene, ¿por qué? Porque no hay el desgaste principal. Otra de las conclusiones que sacaron todos. El principal desgaste cotidiano de energía del organismo es el proceso digestivo. Ahórrese ese proceso digestivo y usted está en equilibrio permanente. Repito, el entrenamiento sin rompernos la cabeza y sin rompernos nada en el organismo, al contrario, siempre mejorándolo, para los paganos, para los indisciplinados, para un niño que no tiene la culpa de haber nacido débil, para un drogadicto, un alcohólico que no tiene la culpa de haber caído en una adicción, es el agua de mar. Entonces, como lógicamente estamos hablando mínimo 1 litro por persona al día, pues eso, los que la tienen que comprar, pues se arruinan. Dígame, 3 o 4 personas por familia. Después estamos hablando de que se puede tratar las aguas residuales desde las casas si se vacía el inodoro con agua de mar y producir gas natural. Pues estamos hablando de muchos litros. Después que me puedo duchar ahí, replicar la talasoterapia gratis, rico o pobre en mi casa y tomar el agua de mar vía aérea para todo tipo de alergias, para los problemas respiratorios, que es como se hace en todos esos centros de talasoterapia, pues claro, el volumen es muy grande. Entonces vamos a acortar camino. Vamos a hablar sin miedo que se puede llevar el agua de mar a las casas. Mazatlán la entró a la mitad de la ciudad y ¿qué dijeron? Bueno, vamos a hacer un desarrollo urbanístico donde incluimos... ¿En torno a qué, perdón? No, perdón, sigue. Vamos a hacer un desarrollo urbanístico donde incluimos en el diseño de la ciudad agua de mar a través de las redes de distribución domiciliaria. Entonces, ¿qué hacemos? Le pedimos un consentimiento al dueño de la casa. ¿Usted le interesaría? Es un paso fundamental. Nueva Lima, 2 millones de personas que están reubicando en las afueras de Lima. Vinieron a mi ciudad, Medellín, a través de un amigo de la UNESCO, a ver qué factibilidad o no había para un sistema de impulsión de agua de mar para esa ciudadela. Pues se fueron súper convencidos. Si ustedes ven los planos, que te los puedo mandar para que los envíes a la gente,
Si ustedes ven los planos, entran canales de agua de mar a esa nueva ciudad. Hacen jardines halófilos, que ya se están haciendo en Baja California. Kilómetros de jardines halófilos en los separadores de las autopistas. O sea, todo el riego para producir oxígeno, captar dióxido de carbono en autopistas en Baja California, acabo de verlo, por plantación en los separadores de plantas halófilas, que pasa un camión con agua de mar pura regándolas. Un camión con agua de mar pura regándolas. Eso ya es un milagro, eso es una pedagogía que tenemos que impulsar. Entonces, ¿qué pasa en la Cumbre Mundial de Agua de Mar en Argentina? Espera, antes de que entremos ahí, me ha quedado otra pregunta, que fuera cuando me lo has explicado, yo me he quedado de pasta de boniato. Porque yo cuando voy siguiendo por ahí los procesos de desertificación y la pérdida de masa de bosque, de masa forestal, y aquí en España, por ejemplo, hay un tema que es una enfermedad que afecta al roble, que van cayendo como chinches. Y hay quien dice que el problema está en que se está regando con agua que no es agua de lluvia, y que entonces cuando riegas con agua que no es agua de lluvia, el tema es que mineralizas, salinizas la tierra. Entonces, cuando tú me dices, me has explicado fuera que estáis haciendo experimentos donde estáis consiguiendo que café regado con agua de mar, dices, joder, ¿y ahí no hay problema de salinización de la tierra? Si empiezas a regar con agua de mar tomateras, al final llegará el día en el que ahí no puedas plantar nada. Bueno, ahí en esa zona de Mazatlán hay unos cultivos intensivos de tomate cherry. No sé si sabían que uno de los estudios más granados que se ha hecho, que terminó publicándose en la revista Chemistry americana, es sobre el tomate cherry y la adaptabilidad que tiene él por predisposición hereditaria a la halotolerancia. En la Universidad de Pisa, donde se hizo el estudio, llamaron a eso el estrés salino. Como si yo someto una planta al estrés salino, ¿cómo es la reacción? Pues la sorpresa de estos locos fue tremenda cuando vieron que el tomate se adaptaba. Ojo, empezaron con una gradación de 11. O sea, que no es coger una tomatera y empezar a regarla con agua de mar. 11.2 gramos de sales por litro, la primera generación. Y allá en Pisa se habló solo de la primera generación. Pero como tenían todos los elementos de análisis modernos para saber qué pasaba biomolecularmente con esa matica de tomate cherry, encontraron que al final esa matica producía un fruto más pequeñito, levemente salado y con moléculas que ellos llamaron, me parece que fue exagerado, antioxidantes y anticancerígenos. Solo por haber sido nutridas, diría yo, con agua de mar. Nutrir una planta con agua de mar no es lo mismo que adaptarla al regadío con agua de mar. Al regadío con agua de mar o se adaptan generacionalmente en forma salvaje las plantas, que es lo que pasó, por ejemplo, con el arroz halófilo en el Pacífico colombiano, que ahora es la materia prima alimentaria en China. Inundan grandes extensiones de agua de mar y producen arroz halófilo. Lo pueden ver, ahí están los informes en internet. Pero esa adaptación duró años y años. Lo mismo que el tomate margariteño, el de Isla Margarita en Venezuela, se fue adaptando gradualmente. ¿Nosotros qué hacemos? Tomamos 1, 2, 10, 3 docenas de individuos y empezamos la primera generación a mirar cómo reacciona. Hay 10.000 variables como todo en ciencia, pero en la agricultura son muchas más las que hay que tener en cuenta en la agricultura. Son 10.000 variables. Pero un buen observador en su casa, que es lo que estamos enseñando a hacer en las ciudades y a los campesinos en los campos por donde pasaría el sistema de impulsión de agua de mar, va viendo cómo evitar, primero que todo, la cristalización en suelo. Y ahí es donde viene el humus. Ahí es donde viene, primero, poblar el terreno con halófilas que se trasplantan súper fácil, se trasplantan por esqueje, se reproducen por semilla, por espora, y se aprende a hacer todo un colchón halófilo que se obtiene normalmente en 3 meses, pero que en la tercera generación, o sea, en 9 meses, ya es una capa de humus que preserva la humedad cuando ese terreno sea inundado con agua de mar, evita que se formen los cristales y crea todo un microsistema que hace la nutrición foliar de la planta solo por evaporación.
¿Qué creen ustedes que pasa cuando usted pone a calentar este recipiente lleno de agua de mar, por supuesto, y lo pone al fuego? Queda Que la sal. termina la sal, ¿no? Pero todo esto, ¿qué es? Lo Vapor que de se agua. evapora, Vapor de lo que agua. llamamos agua dulce. Ah, vale, claro. Bueno, pues resulta que no es agua dulce, es un agua en una gradación inferior a la que está aquí y superior a la que está en la humedad relativa del aire. Esa nutrición foliar es uno de los experimentos más interesantes que hemos hecho para cualquier tipo de cultivo que llamamos de la huerta. Y ahí es donde hubo una linda premonición en relación al café. El café, todos sabemos, es ácido, pero un café regado con agua de mar empieza a tener unos resultados y presencias bromatológicas enriquecedoras que lo hacen asimilarse, por ejemplo, a la moringa de origen, que sabemos que es de un nivel freático marino en la India. Pero a medida que lo riegan con agua dulce, lo adaptan al agua dulce, pierde esas características bromatológicas originales. ¿Cómo volver a que las plantas y los suelos tengan esos nutrientes otra vez en equilibrio? Ahí viene una expresión muy colombiana, no sé aquí cómo se dice en Cataluña, malicia indígena. ¿Cómo hago yo para que no se me cristalice el agua de mar en los suelos? ¿Cómo hago para mantener en circulación ese ambiente húmedo sin que me toque la última expresión de la raíz, la concentración de agua de mar? Entonces ustedes aquí en España tienen una experiencia que duró años. Se llama la trapa del desierto. Monjes carmelitas que fueron los verdaderos preconizadores de la agricultura rural marina en el mundo. Averígüense ese documento. ¿Qué hacían? Instintivamente, por observación, empezaron a hacer que se respetara la relación de incorporación de esos oligoelementos marinos, vapor de agua de mar y humedad en la raíz, que se adaptara cíclicamente. Entonces ponían a correr el agua de mar a través de canales de madera. La madera sudoraba y hacía la primera adaptación radicular. Después la evaporación hacía la nutrición foliar. Y era todo un microclima creado que se puede crear, lo mismo en un invernadero. Los árabes se llevaron la idea de sacar la mejor proteína de origen vegetal de esa, Sesubium portulacastrum, la que le digo que la que está en todos lados, que se riega más que verdolaga en Playa, dicen en Colombia. Pero como tienen tanto dinero, ese es el problema del dinero, pusieron paneles de... Ustedes ven en el desierto, miren en internet, grandes extensiones de cultivos de halófilas, pero ellos ponen paneles de energía, solo una millonada de dólares para desalinizar el agua de mar. Totalmente innecesario. Como estos monjes de aquí no tenían dinero, había hambruna en esa época, estamos hablando del 1760 en España, pues el ingenio, la necesidad crea ingenio. Y generalmente el ingenio va muy de la mano de observar los procesos naturales, sencillos y ancestrales que nos enseña la misma naturaleza. Y eso es lo que cada campesino del mundo puede hacer. Ahora, ¿nosotros qué vamos a proponer en Argentina? Vamos a proponer que la experiencia de Chile, que está ahí vecina, que ya tiene unos 32 años, de impulsar agua de mar cientos de kilómetros en el desierto más seco del mundo, Atacama, hasta 2.300 metros sobre el nivel del mar, ojo, para lavar cobre, ¿no? No lo hacen para ayudar a las poblaciones que ya no tienen agua dulce porque acabaron con los acuíferos de agua dulce con la minería, no lo hacen para forestar el desierto, no lo hacen no, lo hacen para sacar más dólares. Entonces, eso que nos falta, nosotros vamos a plantear las dos cosas. Nos llevamos los mejores técnicos de Chile y de otros países en hidrología, ingeniería hidrológica, y vamos a decir qué significa y cuánto cuesta y cuál es la factibilidad y cuál es el beneficio de cada metro lineal de una tubería de tanto diámetro recorriendo un campo. ¿Qué significa cada metro? ¿Y qué significa lineal? ¿Y qué significa un metro cúbico de agua de mar en una casa? ¿Qué significa? ¿Cómo me trata las aguas residuales? ¿Cómo me produce gas natural? ¿Cómo me mejora mi salud? Hablando de talasoterapia, hasta ahí nomás. Talasoterapia. ¿Y qué podría significar si la gente algún día haga la relación que hizo René Quintero en el Colegio de Francia entre la sangre
y el agua de mar. La relación entre nuestro origen y la permanencia en nosotros a través de la serie evolutiva del fenómeno marino, que fue lo que los grandes fisiólogos empezaron cuando se escribió el fenómeno del hombre. La primera relación que hicieron fue esa. Nuestro medio interno no es salado por casualidad. El líquido amniótico no es salado por casualidad. Todas nuestras segregaciones no son saladas por casualidad. Y resulta que estos días la NASA va y pone una sonda ahí en cabeza de un cometa y encuentra los cristalitos de sal. Encuentra los cristalitos de sal y las gotículas, ya cuando empiezan a sentir el calor del sol, la cabeza del cometa, empiezan a aparecer las goticas de lo que llamamos agua. Y empieza a ejercer la gravedad y entonces lo que afuera era o gaseoso en alguna parte del viaje o sólido se convierte en líquido. Aterriza en la Tierra, que está narrado en la serie Cosmos Mundos Posibles, la pueden ver en Netflix, Cosmos Mundos Posibles, ahí está narrado toda la observación que hicieron y resulta que millones de años de lluvias, de cometas y asteroides trajeron el cofre de la seguridad, de la vida, así lo digo yo para que me lo entienda un niño, en lo que llamamos sal. Y esa historia del grano de sal, que también está muy bien narrada en esa serie, ese indescifrable grano de sal, tiene el secreto de casi todo lo que nosotros alguna vez soñamos entender, pero que no creo que lo entendamos aquí, porque es indescifrable. Vale, y entonces, vuestra propuesta o uno de los puntos fuertes del Congreso es que la gente, igual que en Nueva York tienes un grifo que te sale vapor de gas, vapor de agua, a presión. Sí, generalmente La las idea casas es- tienen dos tuberías, entrada de agua fría y entrada de agua caliente, dulce. Nosotros en el último foro del agua de mar en Puebla, en México, un arquitecto de aquí de España, que casualmente es uno de los que está haciendo todo, recuperando todos los trabajos de Antonio Gaudí. Está en la fundación esa de... Bueno, este arquitecto entronizó un término que me pareció adecuado, la tercera vía, que es la idea que le vendimos a este tipo de nuevos proyectos urbanísticos como el de Nueva Lima, como el de Mazatlán y otros que están ahí coqueteándole al asunto, ¿no? O sea, la tercera vía es entrar el agua de mar, después usted verá si se baña con agua dulce o agua salada. O agua de mar, perdón, a mí no me gusta decir salada. Agua de mar. Usted verá si usa agua clorada y sal refinada para hacer la sopa del día o usa agua de mar con agua dulce Para diluir que la sal. usted hizo en su casa a partir del agua de mar, que esa no tiene peros, ni es clorada, ni se sometió a UV, ni es ozonizada siquiera, ni proviene de una posible lluvia, no, ácida, no. Esa agua dulce que usted produce en su casa a partir del agua de mar, y que por supuesto también le produce cristales de sal porque ahí quedan, que esa es la sal que deberíamos usar, pues es la más biosegura, y esto le repito, ¿Y cómo lo haces? por ¿cómo evaporación, por como lo evaporación? hace, como las salineras de todo el mundo. El sol calienta, se evapora y va quedando la sal en las piscinas. Es lo más natural del mundo. Y ento- Hay una pregunta. Sí, esta es importante para mi punto de vista. Yo soy bacallaner, o sea, vendo bacalao. Ajá. Y entonces el bacalao se sala con agua de mar, con sal marina. Con sal marina, se conserva. Vale. Digo esto porque nosotros vendemos agua de mar, pero la vendemos esterilizada. ¿Es correcto? Es un buen remineralizante, es como la sal refinada, todos la usamos en el planeta, pero lo ideal sería que no la hubiéramos tocado. Quitarle el fito y el zooplancton al agua de mar la convierte en un excelente remineralizante. Pero en el caso mío, la campaña que nosotros emprendimos hace ya tantos años, no recuperaríamos un niño de desnutrición, ni leve, ni severa, ni moderada, sin esos pescaditos microscópicos que usted vende grandes, pero que están en el agua de mar sin microfiltrar, el zooplancton. Bueno, la fábrica donde compro los botes estos, que van con una especie de bolsa de plástico con un grifo, que entonces no se oxida. Yo me he curado
la nariz con este agua. La rinitis. Sí, no respiraba por Sí, no. Por ejemplo. Nunca había respirado con la nariz. Estoy operado de tabique. O sea, Ya recuerdo, y sí. nada, no hay manera. Y ahora respiro perfecto. No, y de hecho, como le digo, la sal sola, recuerden que los alemanes ahora con el tema del COVID sugerían la sal y el agua para esnifarla, o hacer para limpiar, gárgaras, sí. o hacer gárgaras. Bueno, lo que pasa es que el agua de mar en volumen tiene unas características como está en el mar, ¿no? Nosotros hablamos de decantación, lo que me explicaba esta mañana el doctor Bultó ahí que tienen en la Barceloneta. Esa agua ahí definitivamente es el fenómeno completo de la vida. El agua dulce es parte del agua de mar, pero ¿qué pasa? No tiene el cofre de seguridad. Y hay otro eslabón que explica el fenómeno. Y el agua con sal, que es la que queda después de la microfiltraje, esa no tiene la comida, los aminoácidos, los ácidos grasos esenciales microscópicos, ojo, el fito y el zooplancton. Entonces, pero todas son útiles, ¿eh? Estamos hablando de que hay gente que se alimenta de la humedad relativa del aire porque hay oligoelementos marinos en una presencia que no es homeopática, es real. Bueno, la homeopatía también es real, pero me refiero a que es una presencia constante. Y constatable. La historia de la tuberculosis en Europa, por ejemplo, se empezó a escribir a partir de la aplicación aérea del agua de mar. Sí, La verdadera historia de la fijación del bacilo de Koch. sí. Entonces, por eso es que hacer eso en las cunas de los niños, crear ese ambiente en las casas, en las habitaciones y después en las ciudades donde, por ejemplo, en mi ciudad, en Medellín, se dice que es la segunda ciudad más polucionado el aire del planeta. Creo que después de Tokio. ¿Se imagina usted unos chorros de agua de mar cuando llegue el agua de mar ahí, que está ahorita a unos 300 kilómetros del litoral? Pero cuando la humanidad entienda que no es que yo me tengo que extender una tubería a 300 kilómetros de la playa para que llegue a Medellín, sino que el primer metro lineal ya beneficia al entorno, a las personas, a los suelos, a los animales, al aire, el primero. Entonces viene una sumatoria solidaria, como hasta ahora las llevábamos a mi pueblo. 44 toneladas para reparto gratuito, pero donde todos sumábamos. El que la recogía, el que prestaba la bomba, el que aportaba para los peajes, el que manejaba el camión. Bueno, ahora la sumatoria debe ser entre comunidades o grupos de base. Yo, por ejemplo, en el 2003 fundé lo de Nicaragua, llevar de Pochomil a Managua agua de mar para que empezara a dársele a los niños los 3 vasitos, con la doctora Hilari, con la hermana Julie Marciac y otros líderes locales, periodistas, tal. Ahora, esos 80 kilómetros que hay que salvar entre Pochomil y Managua tienen que ser una tubería, ojo. Y a eso voy. A eso voy, a decirles que es lo más lógico del mundo. Que ya que la población sabe para qué sirve el agua de mar, pues empiecen a hacer las aplicaciones en agricultura. Empiecen a hablar de todos estos justificantes de los sistemas de impulsión de agua de mar. Y así por cualquier lugar del planeta. El agua de mar es el caldo de donde se creó la vida. Eso fue lo que demostró René Quintón. El origen marino de la vida y la permanencia, ojo, en nosotros del medio marino, a través de toda la serie evolutiva. Claro, por eso, pero lo más lindo de Quintón es que ancló, que esto para mí es más que genial, esa constancia con que llegó el agua de mar al planeta, como les expliqué hace un momento, en forma de cristales de sal, dijo, si esto viene de allá, no pierde la característica. Entonces lo ancló en 4 leyes de constancia general, que son superiores por ser leyes de biología a cualquier ecuación. Todos sabemos que una ecuación es una fórmula matemática que nos ayuda a describir cómo pensamos que es el universo. Yo podría escribir cómo llegó y de qué lugar. De hecho, hay fotografías de 12.500 millones de años de un gran cuásar donde hay billones de veces el agua que tenemos en el planeta. Hay billones de veces. La NASA lo publicó eso. Bueno, yo puedo a través de una ecuación decir cómo viajó y cómo llegó,
pero anclar en 4 leyes de biología, que es una constante natural, como lo soy yo en mi ciclo biológico, eso ya son palabras mayores. Ese fue el gran aporte de René Quintón a ¿Y todo cuáles esto. son estas leyes? La ley de la constancia térmica, osmótica, lumínica y marina. Son largas de explicar porque más aún, cada día, como las cosas lindas de la vida y que provienen de la memoria del sin tiempo, cada día las entendemos más. Pero lo más lindo del agua de mar es que no se puede explicar sino a partir de la clínica aplicada. Usted no puede hacer como hemos cometido el error, hacer diagnósticos, hacer protocolos de aplicación, un error garrafal. Ayer me llamó una señora de México casualmente, no, que me dijeron que mi hijo que tiene un problema grave tenía que tomar medio litro. Señora, pero usted qué tiene, no, lo que él instintivamente ni siquiera necesita ver que está tomando agua de mar, porque lo más inteligente que hay, sí es esto, introducir el agua de mar en un organismo. Eso sí es lo más inteligente. Y ojalá diario. ¿Se acuerdan cuando había el dicho que una manzana diaria aleja al médico de casa? Bueno, desintoxicar, lo que explicábamos ahorita de los trasplantes de macrobiota, desintoxicar y equilibrar la macrobiota debe ser algo de la vida cotidiana, cada día con su afán. Y lo más lindo de un día es la armonía biológica. Después usted hace, sueña, va, viene, ríe, pero esa armonía biológica pende de la biología. Pende de la biología. Entonces, por eso repito, el error estuvo en que la envasamos, la parcelamos, le pusimos valores agregados y encima la quisimos manipular. Orgullo científico, tecnócrata, burócrata y plutócrata. Orgullo tonto. Y yo soy el primero que me acuso, porque yo empecé a difundir cosas que, lógicamente, no tuve la culpa, porque yo creí que eso era bueno. Pero ya pasaron 30 años y lo que sembré en Barcelona, aquí tenía que haberse anclado la campaña africana. Todavía siguen diciendo que no sé cada cuántos minutos muere un niño de hambre en el planeta, pero es que no tiene que morir de hambre, puede vivir hasta los 120 años y ser esclavo del sistema sanitario, vivir día tras día adormecido, como uno ve en los trenes los jóvenes hoy en día, los ojos perdidos o pegados, o cosas así pasan a diario. Si nacimos para la libertad, si nacimos para no ser esclavos, empieza por el equilibrio biológico. Y eso fue lo más lindo que demostró René Quintón. Es tan sencillo que es imposible casi de explicar. Le estoy hablando de 25 años, vine aquí a Plural 21. Lo dije en mejores términos creo que ahora. Y no ha pasado nada. No ha pasado nada. La idea era que de aquí hubiera un campamento de acción y voluntariado para hacer la campaña africana. No pasó. Se quedó aquí discutiendo que si en vidrio, que esto, entonces el vidrio del agua de mar no sé qué, que si en PET, que si en plástico, que no, que entonces yo la vendo así, que yo mejor la microfiltro, que no puede ir allí las escalas de la estatua de Colón a recogerla, como les enseñé yo. Ángel Gracia, que ustedes lo conocieron, decía, cuando pasábamos por ahí, por ese muelle del Mare Magnum, de ese muelle flotante que hay ahí, decía, pero si hay pescados ahí, ¿cómo puede estar esa agua contaminada? Y no caben los pescados. Ahora en el centro de documentación nuestro se están haciendo para un documental que se está haciendo, se está mirando todo eso que hicimos, no solo de naufragios voluntarios, sino de aplicaciones parenterales. Aquí había un grupo y hay videos en líneas de playa, en muelles, en barcazas. Lo hemos hecho muchas veces, pero no se trata de eso. O sea, demostrar la bioseguridad del agua de mar es más o menos parangonable con lo que dice Marcus White acerca de la alimentación. Está aquí y no le caben casi que las palabras. Por eso les repito, la historia del agua de mar se escribe a partir de la evidencia. Yo me gasté y hice que se gastaran muchos aliados, mucho dinero, haciendo esa prueba de ausencia total de citotoxicidad y genotoxicidad en residuo seco de agua de mar. Siempre fue negativo, a comparación de los controles, que era el agua de Coca-Cola, que era el agua mejor envasada, que era la Evian, que era la no sé qué, de Francia, de todo lado. Y ahí había miescas. En el agua de mar no. Que hay en la relatoría
de la historia de aplicación del método marino en Francia, y está en la literatura misma, de que el agua de mar eleva, ¿no?, la temperatura, lo que llamamos el escalofrío y todo eso, y que tiene una relación directa con la ley de constancia térmica de René Quintón. Son cosas que todavía no me atrevo yo a asegurar, porque definitivamente todos lo saben, no hay nada ni nadie igual. Entonces ahí no se puede pontificar sobre nada. Lo único que sí repito yo, que va bien, ahí cuando me preguntan, bueno, Laureano, pero ¿qué podría pasar? Yo que soy hipertenso, yo que tengo azúcar, yo que tengo... Le dije, lo más que le podría pasar, no importa cómo, es una crisis que puede provenir de un fenómeno biológico de su mente, pero la última expresión de incorporar el agua de mar a su organismo siempre traerá buena noticia. Eso sí no me ha fallado nunca. Oye, espera, ¿qué más vais a tocar en el Congreso? ¿Que teníamos que hablar del Congreso? No, básicamente será eso, son estudios de factibilidad y desarrollo de los sistemas de impulsión de agua de mar. Entonces, claro, abarca todo, porque si yo logro que el agua de mar entre a mi casa, que yo me pueda duchar con ella, que yo pueda hacer el inodoro con ella, que yo pueda preparar mis alimentos con ella, que yo pueda fabricar agua dulce a partir de ella, pues lógicamente tenemos que tener muy claro, cuando redactemos un documento final, que es la esencia de la cumbre, para ponerlo en manos de grupos de base, campesinos, sitios rurales, gente que puede empezar a sumar, repito, apoyo solidario para extender la tubería. Porque es que no se trata, repito, de decir, voy a cubrir un trauma de 1000 kilómetros, entonces a la gente le hace imposible. No, eso vale un dineral. No, voy a reunir a los primeros que van a beneficiarse del agua de mar, ellos van a tener claridad sobre eso y después van a formar a los vecinos para que extiendan su propio trazado. Esa es la idea. Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros? Estamos yendo a sitios donde hay emergencia, no para aprovecharnos sino porque ahí podemos intervenir inmediatamente. Verbo y Gracia, Puerto Príncipe, en Haití. Están rodeados de agua de mar y tienen emergencia sanitaria. Claro. Y muchos otros. Ahí, por ejemplo, el ingeniero, el profesor Santana, que me ayuda ahí en Chile, que fue profesor más de 30 años en Antofagasta y ahora está en la Universidad de Viña del Mar, y me ha acompañado a empezar la campaña en Centroamérica, estuvo conmigo en Argentina, está consiguiendo aliados a través de su universidad, jóvenes investigadores. Esa universidad cuenta con 50.000 alumnos en Chile. Entonces, claro, él fue uno de los primeros que me dijo, aquí en Chile tenemos emergencia hídrica, en Chile. Y es un corredor rodeado de agua de mar. Sí, sí, sí. Entonces, ellos saben de cifras. Ellos saben que no estamos hablando tonterías. Y nosotros, pues, hacemos la propuesta desde nuestro pequeño conocimiento. Gratuito nos lo dieron, gratuito lo damos. Y lo que hacemos a través de nuestro centro de documentación es sustentar, desde el punto de vista casi que técnico, por qué se justifica en cada casa 1 metro cúbico de agua de mar. ¿Qué quiere decir ese volumen en una casa? Entonces, habrá lugares donde, como ya se está haciendo, por ejemplo, San José, Uruguay, quedaron clarísimos, pero la tubería tiene 70 kilómetros de distancia al poblado, pero ya están llevando 15.000 litros semanales. Se reunieron entre ellos, solidaridad, no manejan dinero por ningún lado, el uno pone el isotanque, el otro esto, el otro el tiempo, y ya están acopiando 15.000 litros en San José, Uruguay, semanales. Tela. Pero con miras a que cuando la población que se va acercando cada vez más al litoral se fije en lo que significa eso para esa población, se vayan animando y algún día se ponen de acuerdo y tiran la tubería. Es que no tiene nada de raro, esas tuberías de gas que están tirando por todo el planeta. Sí, es ahí una tubería más. Ahí no hay una que acabó de atravesar Polonia, que después de cuando empezó la guerra ahora la sellaron. Y los chinos extienden 10.000 kilómetros anuales de viaductos. Los chinos nomás. O sea que es cuestión de interés. Es cuestión de ponernos de acuerdo.
A los gobiernos les conviene Porque esto- tener sistemas de impulsión Claro. de agua de mar desde todo punto de vista. Entiendo yo que Aguas de Barcelona o Aguas del Canal de Suez, a esta gente esto le tiene que hacer poca gracia. No, al contrario, le resuelve 10.000 problemas. Dígame usted qué ciudad del planeta no sufre por el tratamiento de las aguas residuales. Ya, pero ahí es que... Las plantas de tratamiento de aguas residuales son pero yo un voy a otro dolor de nivel, ahí- cabeza costosísimo en pero todas las ahí ciudades del se mundo. mueve dinero a expuertas. Entonces, bueno, sí, es un problema, pero la pasta va de bolsillo a bolsillo No, yo pienso a que ellos, kilos. ellos también van a ver mucha utilidad. Además, después todos somos seres humanos. Es decir, una generación de políticos corruptos puede pasar de moda, como todo en la vida. Hostia. Puede pasar de moda. Ellos también son humanos, también tienen mamás, hijos, nietos. Y cuando se les explique algo tan sencillo, dirá, pues hombre, si estos locos europeos se van cada año 15 días a un centro de talajoterapia y pagan 20.000 euros por estar en una piscina a 4 grados y después en otra 40 grados de agua de mar, ¿por qué no puedo tener eso en mi casa? Afortunadamente hay un adelanto que se está haciendo en todo el planeta. Y es que donde antes cloraban las piscinas, ahora están usando sal. ¿No se ha dado cuenta? Ah, Sí, sí. Ya no es cloro, o sea, ya avanzamos un escaloncito. Ya después la gente se da cuenta que no teníamos que haber tocado la sal, para nada. No la teníamos que haber tocado. Pero todo el mundo se está dando cuenta. El tema que decía el señor de la presión arterial es, la relación está con la sal que manipulamos los humanos, pero con la de mar y menos con el agua de mar. Al contrario, la regula. Y los estudios son muchos. Y así sucesivamente. Y eso es lo que queremos invitar a los que quieran llegar ahí. Va a ser en una zona campestre muy linda y vamos a trabajar 3 días. Mesitas de trabajo, hacemos sencilla, compartimos cosas y hacemos una redacción de un documento para empezar a entregar, repito, a comunidades de base. Hombre, que un gobierno se antojó también, pues también vamos y lo sustentamos. Hay ciudades que tienen problemas de acueductos. Muchas, pero muchas. Sí, sí. Entonces, que sepan que se hizo una cumbre para ver qué significa una tubería de agua de mar para llegar a una ciudad y qué de útil tendría. Pues se les entrega el documento sin ningún problema. Y ya habremos formado voluntarios, gente que puede asesorar gratuitamente esos gobiernos. Aquí lo que necesitamos es, les parecerá raro, pero necesitamos es la palabra gratuidad, pero no como ausencia de dinero. La palabra gratuidad como sinónimo de generosidad. Cuando Michelet escribió en su libro El mar, la generosidad del mar avergüenza las economías de la tierra, lo único que nos quiso decir, para mí, ese gran poeta fue, hermano, la verdadera caridad cristiana o el amor al prójimo está relacionado no con la ausencia de dinero necesariamente, con la generosidad. sino con la generosidad. Amén. Entonces esa es la idea. Cuando usted, lo dice cualquier biólogo marino de primer semestre de estudio en cualquier universidad del mundo que estudie biología marina, cuando usted, y también lo dijo el doctor Bultó, que es biólogo marino, pero me lo enseñó hace muchos años, por eso yo voy tranquilo por el mundo y dicen, recójale en la playa. No tiene ningún problema. Si hay algo nadando ahí que lo pueda atacar a usted en el proceso digestivo, no va a crecer en colonia, va a disminuir o se va a fijar. O sea que nunca lo va a agredir. Ahora, la masa suma. Nos decía Francisco Javier Martínez en un Congreso Mundial de Agua de Mar en Colombia, que ustedes saben que él fue asesor del gobierno español en asuntos de epidemiología. Le decían, doctor, pero usted está loco, usted que es una eminencia, tan estudiado, le dijo un colombiano loco por allá, ¿cómo se le ocurre decir que donde hay un derrame petrolero yo puedo recoger agua de mar? Entonces el hombre dijo, el petróleo es material vegetal, acumulado por años, suma a la masa marina, pero usted no va a tomar petróleo cuando recoge agua de mar. Saca un poquito el oleo y toma el agua de mar de más abajito, pero el mar termina haciendo toda la masa biodisponible. Si no fuera así el mar, como decía Ángel Gracia, fuera un mierdero, porque toda la vida le ha caído todo ahí, a través de los ríos. Lo más lindo de todo, y quiero que sea lo único que nos quede aquí esta noche como mensaje, es que el fenómeno
completo, la esencia del fenómeno, se puede explicar es a partir de la sal. El resto fue conjeturas que hicimos, miedos personales que imprimimos, una cantidad de cosas que, no digo que perdimos tiempo porque todo es un aprendizaje, pero véanse la historia del grano de sal. Véanse la historia del grano de sal y la procedencia del agua al planeta, del espacio exterior. Y ahí van a encontrar que la verdadera genialidad, repito, de René Quintón fue haber anclado, no decir es una constante. Si proviene del espacio exterior, es constante. No en una sola, en 4 leyes. Y repito, las leyes son superiores a las ecuaciones. Por eso hay una frase muy linda de Jarricot mismo. Dele al niño la dosis y ojo, estos locos en los dispensarios de París, en periodos de hasta 2 semanas, le llegaban a poner a un niño, y lo pueden leer en el libro que tanto se difundió aquí en Plural 21, El secreto de nuestro origen revelado por René Quintón, les llegaban a poner el doble del peso del cuerpo del niño en agua de mar. Hostia. En 2 semanas, una locura. Después de que René Quintón hizo uno de los experimentos famosos con perritos más arriesgado, que fue inflarlo, que le puso el doble del peso al perrito, porque él decía, yo no puedo creer lo que está pasando, le cambió toda la sangre. Y resulta que el perrito termina después de 2 días normal y después dice que es súper normal. Entonces esto no tiene lógica. Digo, vamos a ver si la nefrona se revienta, si la someto, y tampoco. Pero entonces el hombre ya se calmó y dijo, no, pues no hagamos más locura, no hagamos más frankensteinianadas. Entonces, ¿qué hizo? Empezó a dar dosis cada vez más, entre comillas, arriesgadas a los niños, mientras más moribundos llegaban. Están las fotografías ahí. ¿Y qué pasó? Cuando menos pensaron, y aparecen todas las estadísticas, todos los estudios de ellos, el seguimiento a los niños, en 2 semanas habían llegado a poner hasta 2 veces el cuerpo del niño. Era una cosa increíble. Entonces, ¿qué decían después tanto con los animalitos como con... si le da sed, déjelo al instinto. Pero ojo, el instinto está aquí. El instinto obedece a la mente. Acuérdense la famosa anécdota del niño que se pone a chupar limón delante del trompetista, que le hace segregar saliva y se acabó el concierto. ¿No se acuerdan de esa anécdota? Nunca se la han contado. Bueno, el instinto está en la cabeza. Por lo tanto, cuando yo una vez hice la experiencia aquí en Badalona, que estaba haciendo una piscina que me pidieron ahí, trabajando como paleta, ¿no? Haciendo la piscina con mis manos. En un verano me puse a pensar, pues yo no me puedo ir diciendo por el mundo que el agua de mar funciona si yo no hago el ensayo. Voy a calmar la sed con agua de mar. Entonces por ahí había un loco que dijo, pues tiene lógica, en 1 litro hay 965 centímetros cúbicos de agua dulce y 35 gramos de sales ponderables. Posible que esos 900 no le calmen la sed. Yo no me fui por ese lado, me parecía muy teórico. Me fui por otro, me tranquilicé. Tenía sed, me tiraba ahí a la playa, porque trabajaba así en pantalones. Me tiraba, la tomaba y me iba y seguía trabajando. Claro, sudando todo el tiempo, tal. Funcionó. ¿Que me programé? No sé. Son cosas raras. Después está el estudio que se hizo en la Universidad de Antioquia para determinar si había lisis celular o no en tubo de ensayo, similar al que hizo Quintón en París con los glóbulos blancos. Nadie lo puede creer, pero es así. Por ahora les digo, del agua de mar aprendemos a partir de la evidencia. Lo que estamos experimentando en agricultura, les repito, no hay agrónomo prácticamente del planeta que no se enoje cuando un loquito como yo le dice, se puede regar con agua de mar. Claro, ahí está un agrónomo y le revienta la cabeza. Tenemos millones de kilómetros perdidos de tierras que por la salida... Cuando me voy ahora, estos días a Mazatlán, y un campesino delante mío desafía a todo el equipo de agrónomos de la empresa. Es una empresa inmensa, exportan tomate para Estados Unidos, ají, de todo. Imaginen que son, no sé si eran 6.000 trabajadores, 6.000 trabajadores en campamentos. Cuando el campesino que lleva 40 años lidiando con tomate, dice, señores, ustedes están equivocados. ¿Se acuerdan del lote tal? Un lote allá es 1 o 2 hectáreas. ¿Se acuerdan? Es el más salinizado de todo este cultivo. Y han salido los mejores tomates que se han producido aquí. Los dejó
¿Cómo se adaptó ahí esa semilla? Pero el hombre dio fe de eso y les dejó con la boca. Entonces, repito, en todo hay variables, pero en el agua de mar hay constantes. Y el aprendizaje proviene de la praxis. Para mí no hay otra de la praxis. Muy bien, que tengan buena noche, pues. No, necesita... el micrófono. Venga, pues lo dejamos aquí, nos vemos el siguiente día. Un abrazo a todos, un beso. Chao.